este momento. Soy Juan Esteban Cataño, comunicador audiovisual, maestrante en comunicación educativa en la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, pues yo creo que este ejercicio me va a servir mucho para validar y posiblemente descubra que muchos de mis planteamientos en este webinar se pueden enfocar o se pueden complementar con las opiniones de mis compañeros. Para iniciar eh, eh, les cuento que tengo un título pues muy ambicioso para mi proyecto, que de pronto esa misma ambición lo convierta en un lenguaje todavía muy elaborado y que se puede descifrar o codificar un poco más, y eso es precisamente lo que yo quiero que me ayuden a, a resolver o a complementar. Les voy a poner la pregunta que es como lo que quería terminar, pero quiero que pues la puedan ver, la puedan comentar. Se las voy a poner aquí en el chat. Esta es la pregunta con la que pensaba finalizar, pero la planteo desde el inicio para que por favor pues la vayamos analizando. Entonces, Peirce es uno de los autores que aborda el tema del aprendizaje significativo, y me basé pues como en una frase muy corta donde Peirce dice que lo real y la ficción son una unidad. Los conceptos que me llamaron la atención para desarrollar en este ejercicio son la construcción del mundo que hacen los niños y niñas a través del relato fantástico y el papel que desempeña la imaginación en los procesos de aprendizaje en la primera infancia. Entonces, como contexto, tengo que las representaciones de la realidad que se pueden hacer en etapas tempranas del individuo no necesariamente están sujetas a imágenes percibidas de la realidad. Los niños y niñas son autónomos en sus creaciones y constantemente están construyendo mundos posibles. Y esa frase es muy discutida y comentada en nuestros diferentes seminarios. Algunos teóricos, al igual que Peirce, aseguran que la realidad y la ficción van en una línea recta y que no es conveniente separarlos. Cuando los niños y las niñas inician el proceso educativo, ahí es donde quiero empezar como a enfocar la discusión. La institución se encarga de involucrarlos en un proceso cognitivo donde la lógica y la realidad priman sobre la ficción y la posibilidad de imaginar y crear precisamente esos mundos posibles de los que nos habla Wittgenstein. La realidad y la ficción en los niños y las niñas está separada por una línea muy delgada. La ficción está relacionada con el juego y los sueños se mezclan con la realidad gracias a nuestra capacidad humana de encontrarnos con lo insólito. El ser humano combina sus experiencias y crea nuevas realidades según sus necesidades y curiosidades. Si queremos transformar nuestra realidad, debemos garantizar que los niños y niñas tengan un ambiente rico en oportunidades, motivaciones y estímulos. La creatividad es sinónimo de pensamiento divergente, es decir, la posibilidad de romper continuamente los esquemas. Nuevamente surge el concepto de una realidad y de una ficción en los niños y las niñas, que es lineal y que debería ser indivisible. La función creativa no es un recurso solo para el artista, también lo es para el científico, como lo proponía Claudia, para el investigador, para el hombre común, como lo hemos discutido en los diferentes webinars, el cual en nuestro medio se convierte en un instrumento de supervivencia. La infancia es la época de predominio de la fantasía en el ser humano y es por consecuencia de un espacio donde la imaginación tiene toda la probabilidad de vencer a la razón. Estamos hablando de primera infancia.
En mi búsqueda llegué a un concepto muy interesante, una palabra que se llama Imagineering. ¿Qué significa? La ingeniería de la imaginación, acuñada por Walt Disney. Disney definió el proceso creativo y de imaginación en 3 etapas. La fase de los sueños, que es donde el individuo se pregunta dónde puede llegar. La fase realista, que es donde el individuo se pregunta si realmente puede llegar allá. Y la fase crítica, que es necesaria, donde el individuo se pregunta si realmente con los recursos que tiene puede llegar allá. Entonces Disney implementó en sus procesos de creación para niños y niñas algo que se llamó, que se llama todavía el rincón para soñar. Los conceptos que empiezo a explorar, ya se los había mencionado. Entonces, en función de esto que les acabo de contar, pues dentro de mi quehacer diario, yo he identificado 3 espacios fundamentales que son el colegio, el barrio y el hogar. Y creo que en esos 3 espacios la imaginación juega un papel fundamental para la construcción del mundo y de la realidad. Entonces, dentro de ese quehacer diario, junto a un grupo de personas de diferentes saberes, nos ideamos unos laboratorios creativos, precisamente para trabajar con los niños unas mediaciones a través del juego, la comunicación y el arte, con el fin de propiciar nuevos espacios de aprendizaje. Entonces, el ebook que estoy desarrollando para este seminario es un compendio de experiencias que, que surge en torno a los laboratorios creativos Garabato, que son una serie de actividades con niños y niñas en los diferentes barrios de la ciudad de Medellín. Bueno, entonces quiero abrir la discusión. ¿Qué opinan ustedes? Creo que en cierto punto la pregunta es cerrada, por eso les puse al final qué opinan ustedes como para abrir el asunto. Y bueno, no, espero no estar muy desenfocado. Gracias. Juan, muchísimas gracias por tu participación, muy interesante saber pues que estás vinculado a ese laboratorio creativo donde estás haciendo ese acercamiento con la primera infancia desde esa propuesta que acabas de presentarnos. Veo que en el chat hay muchas personas que han participado respondiendo tu pregunta, entonces no sé si quieras que las leamos y veamos más o menos qué posturas tienen. Por ejemplo, Diego Villegas dice que no solo la institución se encarga de involucrarlos, que hay otros actores. La compañera Claudia dice que la escuela, la familia, el barrio, su entorno cercano, en la medida en que el niño va creciendo, van facilitando esa posibilidad de que distinga entre la ficción y la realidad. ¿Qué opinan los otros compañeros? Por ejemplo, bueno, y Juan nos invita a revisar, compartió un link en el chat para poder ver esos laboratorios creativos Garabato, donde se puede evidenciar cómo desde la experiencia él ha avanzado en esa interacción con el contexto que está investigando. Un contexto pues que es muy sensible, tiene unas maneras diferentes para poder interactuar con ellos, desde el arte como lo estás haciendo en este momento, pero entonces ahí es donde tienes que empezar a organizar como lo estás haciendo ya definiendo conceptualmente cómo lo vas a acompañar y la discusión como tal. No sé quién quiera participar y conversar un poco con Juan. Ay, Pedro, listo. Entonces, Pedro, bienvenido. Pedro te va a hacer una pregunta, Juan. No tanto es una pregunta, sino que cuando iniciaste lo que nos estabas contando, hablaste un poquitico sobre la manera en que los niños ven las cosas, ese término, digamos, la manera en que los niños ven el mundo. Y me parece muy importante el tema tuyo porque incluso se acerca un poco a lo que yo quiero hablar. Mi investigación no tiene, digamos, un rango de edad, pero sí tiene una particularidad muy semejante a la tuya y es cómo la gente ve algo.
en este caso, diferentes mediaciones para hacerlo, pero el fin principal es cómo ven algo. Y yo escuchando lo que decías, me parece muy complejo, me parece súper complejo que llegues como a una conclusión, porque con los niños es súper improbable uno decir que las cosas son como ellos realmente las hicieron o como ellos realmente las pensaron. Entonces, yo sí tendría como, ahí sí me surge una pregunta y es, ¿cómo hace la recopilación de los datos que vos vas a hacer sabiendo que los niños, por ser niños, arrojan información en la cual uno tiene que abstraer demasiadas cosas para saber qué le funciona o qué no le funciona? No qué le sirve, sino qué le funciona y qué no le funciona. Listo, ahí me escuchan. Sí, ok. Ahí hemos hecho un ejercicio y es precisamente el nombre que tienen los laboratorios creativos. Garabato son esas primeras intenciones que tienen los niños y las niñas de dibujar algo no dirigido por el cerebro, sino por su intuición. Entonces, el cómo recopilamos la información, ahí pues tenemos el apoyo de una persona que es una psicóloga que tiene unas lecturas y tiene pues como una manera de consolidar esa, esa información, pero pues precisamente por eso la idea es someterlo aquí a la construcción. No necesariamente tiene que ser un profesional de la psicología el que diga pues que, o el que encasille, porque precisamente estaríamos como cayendo en lo mismo. Entonces, no, pues tomo aquí lo que me dices, Pedro, que creo que me va a servir como para cuestionar algunas cosas y si es el caso, replantear. Muchas gracias.